es un ejercicio que estamos haciendo nuevo. Queremos cambiar el horario porque hemos notado que quizás podemos tener una mayor cobertura de personas en horarios de la noche. Lo vamos a cambiar de hecho de día para los jueves. Hoy es porque ya habíamos sacado el slasher de la publicidad en el horario, así que pues, ya la gente sabía que era hoy, no lo podríamos cambiar. Pero esperamos que en un mes para todos los que nos escuchan se planifiquen para el jueves a las 6 de la tarde que van a seguir siendo los webinares. Hoy tenemos un webinar muy especial porque, pues si bien es cierto, hemos tocado este tema en varios webinares a lo largo de la vida académica de Amino Gran Academy. Tenemos la posibilidad de contar con tres grandes seres humanos y profesionales en diferentes partes de América Latina. Contamos con Carlos Rojas en Costa Rica, contamos con Anabel en Panamá y contamos con Alejandro en Colombia. Yo les voy a dar la posibilidad para que se presenten de manera breve en qué institución están, cuál es su trabajo y después vamos a empezar ya en materia. Así que le voy a dar primero la palabra a nuestra querida compañera porque primero las damas. Así que Anabel, arranca tú. Bueno, yo soy nutricionista dietista, graduada aquí en Panamá. Y bueno, trabajo desde hace ya pronto cumplo 5 años en Power Club, atendiendo pues a clientes de todos los tipos, tanto en el área deportiva, también atiendo nutrición clínica cuando hay patologías. Y siempre, bueno, la bioimpedancia ha sido clave para que sea una evaluación, para hacer evaluaciones completas, más integrales, pues. Así que bueno, yo estoy aquí totalmente disponible para resolver sus dudas y compartir mi experiencia con el Body Manager. Listo, como nosotros estamos en casa, mi querido Alejandro, le voy a dar la palabra a Carlos y después desde aquí que estamos jugando de locales, doctor Carlos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Carlos Rojas, vengo estoy aquí en Costa Rica. Tengo ya bastante tiempo de estar en el ambiente o en la industria del fitness, ¿verdad? En mi país trabajo en Multispa. Me encargo en la parte de dirección de proyectos especiales. Dentro de esas direcciones me toca un poco lo que es la parte de innovación, ¿verdad? Y bueno, el BioDi viene a darme uno de esos innovadores a nivel tecnológico confiable, ¿verdad? En la institución, ¿verdad? Aquí en nuestros gimnasios. Soy entrenador personal, ¿verdad? Aparte de la parte administrativa y proyectos, soy de educación física, ¿verdad? Y pues también me enfoco en entrenar diferentes tipos de clientes, desde adulto mayor, fitness, o profesionales de fitness. Y aunque ya ahora no lo hago mucho, pero siempre he tenido pacientes o clientes de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, es un placer estar aquí. Más bien, las gracias a Amino Gran Academy por la invitación. Para nosotros es un placer contar con Anabela, contigo y lógicamente con el doctor Alejandro, con el que ya tenemos una cercanía desde hace ratos, igual que la vamos a tener con ustedes. Antes de darte la palabra, Alejandro, yo quiero ir saludando a la gente que nos acompaña, especialmente al doctor Luis Alfredo Sixtos, que ahorita estábamos hablando con él, a estudiantes en Colombia, gente que nos acompaña en diferentes partes de América Latina. Saludos a todos y gracias por conectarse y acompañarnos. Doctor Alejandro, por favor, para que la gente lo recuerde y bueno, sepa quién es usted y qué está haciendo. Vale, muchas gracias. Un placer estar bien con este grupo de expertos relacionados con la temática del día de hoy, que creo que es muy jugosa en lo que espero podamos transmitir y aprender. Mi nombre es Alejandro Sarmiento Rincón, yo soy médico, especialista en medicina del deporte y la actividad física en Bogotá, Colombia. Terminé mi especialización hace unos 16, casi 17 años y trabajo desde hace casi 16 años en un club médico deportivo en Colombia, que también pues está en Perú y también hace parte de otra marca en Chile que se denomina Bodytech.
En este yo ejecuto el rol o ejecuté durante los primeros 10 años el cargo de prescripción de ejercicio como médico y después pasé a un rol administrativo y desde hace un poco más de 5 años lidero la parte científica y gerencio el área médico-técnica en Bodytech. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, doctor Alejandro, siempre es un placer contar contigo en estos espacios. Bueno, yo quiero arrancar este ejercicio antes que nada, pues como estamos con el director deportivo, una de las personas que trabaja en toda la parte deportiva, o de medicina deportiva con la Liga Mexicana de Fútbol, pues cómo no felicitarlo por estar llegando al Mundial. Así que, doctor Sisto, y a todos los mexicanos que nos acompañan, felicitaciones. Nosotros lastimosamente en Colombia no hemos podido y estamos haciéndole fuerza a Costa Rica a ver que llegue por los colombianos que están allá y bueno, esperando que Panamá tenga otras nuevas posibilidades también ahí. Sí. Nos va a tocar hacer fuerza para el próximo. ¿Qué más vamos a hacer? Sí, de verdad que sí. Bueno, ya entrando en materia, yo quisiera que le contáramos a todos las personas que nos están visitando de partes y nos están escuchando en diferentes partes del mundo, ¿por qué llegaron ustedes al ejercicio de la bioimpedancia? ¿Cómo llegan a conocer la bioimpedancia? ¿Y cómo la están usando ustedes en su institución? Vamos a empezar entonces por Carlos y invertimos un poquito los papeles. Carlos. Justo estaba en estos días que estaba pensando que tenía el webinar, que tengo 29 años de estar en el ambiente del fitness, ¿verdad? Trabajando acá en Multispa, en la cadena de gimnasios. Y justo cuando inicié mis primeros pasos, ya se utilizaba la bioimpedancia. Recuerdo, no logré acordarme cómo se llamaba realmente esa tecnología en ese momento, pero sí se utilizaban los electrodos que venían con sus lagartos que había que poner y esperarse un tiempo, y un software de esos de hace 29 años, ¿verdad? Y pues siempre en Multispa, siempre se ha dado la tarea, ¿verdad?, del equipo técnico de buscar innovación, ¿verdad?, en todos los campos. Y lo que es en el área de evaluación, pues nunca se quedó atrás. Por lo tanto, digamos que sí hemos estado trabajando con diversos tipos de sistemas, o diferentes tecnologías, y que es algo pues realmente muy innovador, que da muchos datos diferentes, importantes, no solamente en el área de salud, ¿verdad?, en la área médica, sino en la parte ya de entrenamiento deportivo. Creo yo que pues es algo, no solamente es un sistema y es una tecnología confiable que da muchos datos, lo que hace que pues nuestros clientes se sientan muy a gusto al tener los datos en un tiempo real, ¿verdad? Que creo que también es algo que ahora estamos en la era de la inmediatez, ¿verdad? Donde hasta para pedir algo de comer se hace con una aplicación y en 15 a 20 minutos ya tenés la comida ahí cerca. Es igual en nuestro trabajo, ¿verdad? Donde queremos que ese cliente y nosotros mismos potenciar nuestro tiempo y tener ese dato a los 10 segundos y ya poder darle y planificarle a nuestro cliente su plan, o por lo menos que pueda ver los datos en un tiempo muy rápido, ¿verdad? Entonces realmente el Biodi viene a darnos ese instrumento de rapidez, ¿verdad? Pues realmente con algo muy, muy confiable, con datos muy confiables, y que no solamente se da en el lugar, sino que yo lo puedo transportar de una forma muy fácil, y eso a nivel de entrenamiento, ¿verdad? A nivel de yo como coach o de mis coaches. A nivel ya como gerente de la institución y también que trabajo en la parte de proyectos, el hecho de poder ir, por ejemplo, y desplazarme a empresas que me solicitan análisis para los colaboradores de ellos, pues el hecho de poder ir y hacer eso en un tiempo muy rápido realmente es una gran ventaja. Y
el Biodi pues realmente es una muy buena herramienta. A nosotros nos ha servido muchísimo hasta este momento, al menos en la parte de entrenamiento personal, que es donde más lo estamos aplicando. Gracias, Carlos, por compartir tu experiencia y cómo llegaron a usar el Biodi. Ahorita que los tres terminen el proceso, hablando un poquito de la importancia del tiempo para ustedes, voy a presentarle a las personas que asisten al webinar un pequeño video de cómo se hace la toma para que pues conozcan, porque no todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Doctor Alejandro, y dejamos a Anabel de última esta vez. Alejandro. Claro Doctor, que sí, tiene el Guillermo. micrófono apagado. Ya. Muchas gracias, muy amable. Pues digamos que yo me enfocaría inicialmente en que cuando uno empieza a trabajar el tema relacionado con deporte, el primer contacto objetivo frente a el acompañamiento, seguimiento de todos nuestros afiliados o pacientes o deportistas, pues es el análisis de composición corporal. Y ahí un poquito Anabel después creo que profundizará más por su especialidad. Y entonces uno empieza a pensar cómo hacer este tipo de análisis, este seguimiento, este acompañamiento. Y aquí aparece la bioimpedancia como un instrumento rápido, práctico, como estaba hablando Carlos, confiable para poder hacer este seguimiento. Entonces, pues aunque uno pasa primero por todo el proceso de aprendizaje de la antropometría y las certificaciones AISA y todas estas cosas, pues uno también después trata de utilizar algo que desde la practicidad y sobre todo dentro del fitness, en el cual son diferentes profesionales los que van a hacer la evaluación, que de pronto el instrumento ayuda a la parte técnica, y cuando me refiero a la parte técnica no es a que sea un entrenador o algo así, sino al técnico que toma el procedimiento, pues facilita sin importar si es médico, si es nutricionista, si es entrenador, si es fisioterapeuta, etcétera. Entonces aquí aparece esa bioimpedancia como ese recurso maravilloso para poder empezar a hacer el acompañamiento, el seguimiento de todos nuestros afiliados, de todos nuestros pacientes o de todos nuestros deportistas, que es más o menos la población que nosotros manejamos. Y después, pues en el conocimiento de las diferentes marcas, ya aquí haciendo un poquito de énfasis hacia el Biodi, pues encontramos un producto ganador desde la practicidad, desde lo fácil de transportar, desde lo fácil de educar y enseñar a cualquier nivel de población que tú estés evaluando o con la cual estés capacitando, ya que puedes ir desde una persona de nivel profesional que tenga un conocimiento muy grande, llegar a elementos muy específicos, hasta una persona del común con una aplicación fácil de poder ver, de visualizar y de poder hacer un seguimiento. Gracias, doctor. Y en el caso de ustedes, de tu empresa, Anabel, ¿cómo llegan al tema de la bioimpedancia y cómo lo usan? Bueno, nosotros como profesionales de la nutrición, desde que somos estudiantes, se había prendido un micrófono. Desde que somos estudiantes, nosotros en la materia de evaluación del estado nutricional, del estado corporal, conocemos la bioimpedancia, ¿no? Pero bueno, con otros dispositivos. Ya después cuando yo entré al gimnasio, se manejaba un dispositivo de bioimpedancia, pero ya se quedaba obsoleto. La verdad es que el Biodi Manager, el Biodi Coach, que es el que utilizamos acá en Power Club, arroja resultados mucho más segmentados, mucho más específicos y ayuda a nosotros como nutricionistas a tener una evaluación más certera, más específica, y al cliente también entender cómo está compuesto su peso y el objetivo al cual hay que llegar, porque muchas veces llegan con un objetivo, quiero bajar de peso, quiero bajar grasa, pero luego nos damos cuenta que sus niveles de proteínas están bajos, que de repente tiene retención de líquidos, y son cosas que uno puede ver en la evaluación. Y como dijo el compañero, que las gráficas por color facilitan el entendimiento al cliente. Uno le explica, pero esto es súper fácil de entender, entonces es súper práctico también, portátil, no pesa,
tiene para capacidad ilimitada. O sea, de verdad que dentro de mi experiencia en la bioimpedancia ha sido la mejor que he tenido, de verdad. Miren, yo voy a meter la cucharada antes del video porque creo que lo que dice la colega panameña tiene algo de profundidad. Y es que a veces una de las cosas que se generan cuando estamos hablando de las medidas o de los métodos doblemente indirectos para evaluar la composición corporal entre los colegas que manejan o que han manejado con anterioridad la antropometría y son ISAC 1, ISAC 2 o ISAC 3, consideran que cualquier otro método puede ser inexacto. Siempre lo más importante es recordarle a la gente que no existe un método para medir composición corporal que sea ideal, que no sea la disección de cadáveres. Y que tanto la antropometría, por más que estemos parametrizados y certificados a nivel internacional, y por más bioimpedancia que hagamos con la última tecnología, siempre lo que estamos haciendo son aproximaciones a cómo está el cuerpo humano por dentro. Y eso lo que implica es que pues uno como profesional lo que debe hacer es usar todas las técnicas posibles que le permitan mejorar la comprensión del estado de salud, en este caso de ustedes, de sus clientes, porque en últimas eso es lo que les va a permitir que el cliente pues efectivamente pueda fijar las metas y que ustedes lo puedan acompañar en ese proceso. Déjenme, yo les voy a presentar un video corto, me dicen por favor si lo están viendo, para que... y si lo están escuchando. ¿Lo escuchan? Sí, señor. No. Vemos, pero no escuchamos. Ajá, no se escucha. Deme un segundito, por favor. No te preocupes. Ahora sí ya suena. Ya terminó, Gildardo. Les estaba diciendo, estaba hablando como cosa rara con el mute. Sí. Entonces les estaba diciendo que ese video lo que hace de alguna manera es resumir de alguna manera algunas cosas que han tocado los diferentes expertos del día de hoy. Yo quisiera que arrancáramos entonces con otro tema, y es que nos cuenten un poco del proceso. Creo que el doctor Alejandro tiene una presentación que nos quiere compartir, así que adelante, doctor, usted, para que nos cuente un poquito de su proceso en su empresa acá en Colombia. Después le damos el paso a Anabel y después hablamos con Carlos. Claro que sí, Leonardo, muchísimas gracias. Y yo estaba ahí preguntándote, yo decía, pues yo hice una mini presentación de 8 diapositivas, yo no sé si pueda tomarme ahí la palabra y mostrárselas. Tranquilo, doctor, por favor, adelante. Por favor, me avisan cuando esté compartiendo mi pantalla. Ya, doctor. Ya, vale, voy a ponerlo aquí en modo presentación. Y quitamos esto. Vale, pues
digamos que hay una cosa que es muy relevante y que es muy importante para nosotros del uso del análisis de la composición corporal dentro de los gimnasios y aunque dentro de Bodytech nosotros funcionamos como una institución prestadora de servicios de salud por las resoluciones que hay acá actuales, pues digamos que esto lo que nos permite de alguna forma es contar con mayor caminos para la utilización de la bioimpedancia o el análisis de la composición corporal. Entonces, pues digamos que lo que voy a hacer es un resumen muy pequeño y muy concreto de lo que nosotros manejamos. Voy a tratar de bajar esto aquí porque siento como que aquí no me deja. Lo va a pasar arriba. Eso, vale. Pues las ventajas de que hoy nosotros contando con 94 sedes en Colombia más 10 en Perú y esa marca compartida que tenemos en Chile, contemos en todas las sedes con equipos de bioimpedanciometría, es relacionado precisamente a esas grandes ventajas como tiene pues que sea algo no invasivo, ¿sí? Que aunque funciona a través de una corriente de baja intensidad y yo sin tener muy claro quién podía acompañarnos hoy, por eso coloqué un poquito como de los principios de cómo funciona, de que a través de una corriente de baja intensidad, que es imperceptible para el ser humano y que esto finalmente lo que funciona es a través de un principio de la resistencia a la corriente por los diferentes tejidos. Obviamente esto relacionado con el agua, que es un tiempo muy corto. El proceso de evaluación realmente es muy práctico, es muy fácil. En el equipo que estamos hablando de la Biodi, pues esto se demora menos de 10 segundos, ¿sí? Que es de alta fiabilidad y sobre todo de buena reproducibilidad. Que esto lo que conlleva es a que nosotros podamos contar con algo objetivo desde el punto de vista de acompañamiento y seguimiento, y pues que obviamente es un método, decía yo, desde el punto de vista de nosotros, pues muy extendido, ¿sí? Entendiendo que nosotros somos en esencia agua y que los diferentes tejidos pues están constituidos por un porcentaje diferente de agua, pues esto es lo que nos va a permitir que esta corriente pues se pueda trasladar más, pero más allá de eso, ¿sí? Es la importancia de la distribución del agua, no solamente como el porcentaje total, que si es del 60, que si es del 70, que depende si es hombre o mujer, o que si uno es más joven, que tiene mayor cantidad de agua, ¿sí? Sino lo relevante de poder tener un indicador relacionando el líquido intracelular y el líquido extracelular desde el punto de vista de salud. Y desde ese punto de vista de salud, pues realmente coloco esta imagen aquí como una crítica que yo sé que nosotros, la mayoría, pues todos lo tenemos claro, y es que quedarnos con el peso, con la relación del índice de masa corporal, pues es quedarnos con una interpretación corta de cómo están nuestros pacientes, nuestros afiliados, nuestros deportistas que están en cada uno de nuestros centros. Realmente esto solamente queda corto y genera una aproximación que aunque entendemos que el índice de masa corporal lo utilizan todas las aseguradoras para saber si le cobran a alguien más o menos si está bien, pues si nos basáramos en el dibujito que ustedes observan ahí en la derecha, es evidente que el individuo que habría que cobrarle más por el seguro es el gordito y no el que esté musculoso, independientemente de que los dos tengan el mismo peso del índice y el mismo índice de masa corporal. Entonces llegamos a realmente qué nos importa. Nos importa pues es conocer cómo está su masa ósea, su masa grasa, su músculo, el resto de los elementos que llegan a constituir ahí sí ese peso corporal total. Y pues para concluir, ¿qué es lo que hacemos por lo menos dentro de Bodytech? ¿Sí? Son tres cosas importantes el uso que le damos a la bioimpedancia. El primero, desde el punto de vista de la determinación de riesgo cardiovascular, porque no nos basamos, como decíamos, solamente del peso y de la relación del peso para la talla, sino con base en el porcentaje graso, el porcentaje muscular, también para análisis de riesgo por pérdida de masa muscular y riesgo de sarcopenia. Y también con el índice de masa corporal, pues sacamos una tabla de estratificación de riesgo cardiovascular, metabólico, y nos permite también una intervención desde los diferentes entes con los que contamos o los diferentes servicios de fisioterapia, medicinal, deporte y nutrición. Desde el punto de vista de seguimiento al cumplimiento de los objetivos, que al final esto es lo que va a generar un mayor uso, una mayor retención de nuestros afiliados y obviamente unos mayores ingresos a todos los gimnasios, pues es tener este instrumento para el control de peso, que no sé cómo sea en los otros países, pero para nosotros el 70% de las personas, primer objetivo o segundo objetivo cuando se afilian dentro de nuestras sedes, es el control de peso. Así como la parte de tonificación, y cuando hablo de control de peso, pues me estoy refiriendo a porcentaje graso, cuando estoy hablando de tonificación, pues esa relación de aumento
de masa muscular y disminución del porcentaje de grasa, y pues el aumento de masa muscular, que es un grupo pequeño, pero que es un grupo que también hace parte de nuestros centros fitness. Y finalmente, desde la salud, y este instrumento pues lo que nos ayuda es a través de la medición del agua, como estaba hablando yo previamente, y el ángulo de fase, que creo que es lo más relevante, darle un seguimiento y un acompañamiento a las condiciones de salud que manejamos, ya que pues aquí digamos que dentro de nuestro flujograma manejamos personas con diabetes, con enfermedades cardíacas, hipertensos, dislipidemia, enfermedades cerebrovasculares, etcétera. Y pues estos son, digamos que, en resumen, las 3 líneas de intervención y el acompañamiento que nos permite la bioimpedancia dentro de Bodytech. Esto es muy resumidito y muy concreto lo que yo quería mostrarles, Eduardo, porque creo que resume muy bien la importancia de la bioimpedancia dentro de Bodytech. Qué pena con ustedes el ruido, pero el aeropuerto no nos ayuda mucho a veces. Bueno, mi querida Anabela, ¿por qué no nos cuentas cómo lo implementan ustedes? Y después se prepara Carlos para que nos vaya contando. Y bueno, ahorita le quiero dar la palabra apenas ustedes terminen para que el doctor Sixto, si nos quiere complementar alguna de las cosas que ustedes hayan dicho, pues pare la palabra del que, aprovechando que lo tenemos hoy acá. Anabela. Sí, bueno, acá en Panamá, en Power Club, básicamente se evalúa a los socios que así lo desean. Esto es una evaluación totalmente voluntaria. Aquí ingresan, se les toma el peso, la estatura, claro, son datos necesarios en el sistema del BioD Manager. Y gracias a la evaluación, el cliente puede saber, sobre todo cuando inician en esto del gimnasio, pueden saber cómo están empezando y cuál es el objetivo al que deben llegar, tanto en el área de la actividad física y en el área de la alimentación, porque de acuerdo a los resultados, asimismo entonces uno le da recomendaciones. Bueno, yo como nutricionista me enfoco más en alimentación, alguna que otra recomendación de actividad física, que ya eso se encargan los entrenadores personales, pero nosotros acá somos 3 nutricionistas, yo soy la que más tiempo tengo acá. Nos enfocamos más que todo en no basarnos, como decía el doctor, en no basarnos solamente en el índice de masa corporal, porque sin la bioimpedancia uno puede medir este tipo de valores, pero el índice de masa corporal se queda un poquito obsoleto porque solamente toma en cuenta el peso y la estatura. Y en este factor del índice de masa corporal, yo he tenido personas que están dentro del rango normal, pero cuando yo voy a ver la composición del peso que tiene la persona, no está bien distribuido en el sentido de que tiene poca masa muscular, tiene un nivel bajo de masa muscular, pero tiene más grasa o tiene bajos niveles de proteína. Entonces, nosotros aquí las nutricionistas tratamos de educar al cliente o al paciente de que no solamente se enfoque en el peso, de que cuando el peso cambia pueden ser varios valores, uno le va enseñando en la evaluación, uno le muestra, de repente cuando el peso aumenta, puede ser porque aumentó masa muscular, se está haciendo ejercicio con pesas, la masa muscular va a pesar y va a hacer que de repente el peso no cambie, el peso se mantenga igual. A veces, por ejemplo, me vienen a consulta y me dicen, mi peso no ha cambiado. Yo he hecho de todo, estoy comiendo mejor, todas las recomendaciones y el peso sigue igual, pero siento que mido menos, la ropa me queda mejor, las medidas y todo. Y yo les digo, bueno, probablemente perdiste grasa y aumentaste masa muscular por la actividad física. Y en efecto, cuando los evalúo pasa eso. Muchas veces también tiene que ver con hidratación, el solo hecho de tomar agua hace que el cuerpo pese un poco más. Entonces, la evaluación completa hace que el cliente aprenda cómo es esto de la composición corporal, cómo afecta cuando nos tomamos el peso en ayunas, cuando nos tomamos el peso después de comer y todo eso, ¿no? Claro, dentro de los parámetros, porque siempre otra de las normas aquí es vengan después de 2 horas de haber comido o por lo menos en ayunas también y con ropa liviana, porque eso es como una de las normas para que el peso que uno les toma acá en la báscula sea el más exacto. Entonces, pienso que es la mejor manera también de incentivar al cliente al seguimiento, porque nosotras enviamos planes alimenticios y pueden venir al seguimiento, pero el hecho de ver aumenté masa muscular, qué pasó con mi grasa, hace que el cliente se incentive más pues, en venir a las citas de seguimiento.
y claro que crea un ingreso mayor al gimnasio y a nosotras como nutricionistas también. Muchas gracias, colega. Carlos, cuéntanos cómo lo desarrollan en tu organización. Bueno, yo creo que para no redundar mucho, ¿verdad? Con el doctor Alejandro y con Anabel, ¿verdad? Creo que, bueno, dentro de los parámetros que da el BioDi, dos cosas que a mí me llaman mucho la atención con esa tecnología es el ángulo de fase y lo otro, lo que es el líquido intra y extracelular, que son datos que normalmente no tiene ningún otro sistema de bioimpedancia. Entonces es algo muy importante. Yo les voy a hablar un poquito más como la parte de negocio como tal, que también es como pues, mi know-how, ¿verdad? Los clientes o los pacientes, los atletas que llegan a nuestras instituciones o nuestros gimnasios o cualquier centro de entrenamiento, llámese como se llame, sea un CrossFit, una sala de entrenamiento personal, de pilates, de yoga. Aquí en Costa Rica hay muchos de esos centros de entrenamiento pequeños. Al final los clientes llegan a ver resultados, ¿ok? Y los resultados tienen que medirse, ¿verdad? Alguien profesional mide los resultados. Tener una tecnología que sea tan fiable, ¿verdad? Le da la herramienta al entrenador, que es el que llega al final, o el preparador físico, ¿verdad? Después de que llega donde el doctor Alejandro, va donde el preparador físico, o llegan donde Anabel, que es la nutricionista, y ese cliente va donde el entrenador, ¿verdad? Él tiene la guía para poder ver cómo se van dando esos resultados, esos cambios, y así poder tomar decisiones en el plan de entrenamiento, llámese un deportista de alto nivel o simplemente un adulto mayor que va por salud. Entonces creo que eso es importante porque al final el cliente y nuestra industria se basa en lograr resultados. Otra cosa, de la retención y lograr miembros nuevos. Creo que si tenemos un diferenciador en nuestros gimnasios o nuestros estudios o usted como entrenadora personal o como nutricionista, si tiene un diferenciador, realmente vas a tener ventajas. Y las ventajas ahora son básicamente, no digo que la única, pero una de las cosas que nos da ventajas siempre es la tecnología. Y hay que estar muy actualizado en esto y creo que el BioDi nos da esa herramienta. Ahora, yo también como gerente de gimnasios y encargado de proyectos, a nosotros nos interesa mucho, y lo hago en términos generales, que los espacios que tenemos realmente sean rentables, ¿verdad? Tener una máquina que mide de bioimpedancia, que mide 2 metros por 1,90 m de alto, que hay algunas así, realmente nos quita espacio que podríamos utilizar para otro tipo de cosas que nos generen más ingresos, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Al final siempre todos nosotros que estamos aquí en este webinar. Entonces, lograr tener ese diferenciador, nos hace captar más clientes, ¿verdad? Somos diferentes a nuestra competencia, llámese un club o otro colega que está haciendo su mismo trabajo. Lo otro es la parte de retención, ¿verdad? Esos resultados, ¿verdad? Que van de la mano con la persona que realiza la evaluación y el que ejecuta el plan de acuerdo a esa evaluación y los resultados que se van dando periódicamente, como les digo, ya sea un deportista o alguien simplemente por salud, esos resultados lo que hacen es que el cliente, o creamos fidelización del cliente, y eso es lo que todos nosotros andamos buscando. ¿Cómo hacemos para dejar a mi cliente acá, captar nuevos clientes con innovación? Eso es, creo que la mezcla perfecta que, parece mentira, un aparatito de 300 gramos nos puede dar, ¿verdad? Como negocio, como tal. Ahora, también todos nosotros, los entrenadores personales, los instructores de estudios, los que tienen gimnasios masivos como Multiespa o ITEC o el mismo Powerpool, ¿verdad? Siempre andamos buscando otro tipo de negocios, como que hago alianzas con empresas para poder captar clientes o simplemente hacer negocios que me den un ticket o algo más de venta y no solamente el ticket que tengo con mis socios. Se da mucho. Por ejemplo, voy a una empresa y le ofrezco una feria de salud en donde le voy a hacer un escaneo, por decirlo así, de cómo está la población en cuanto a porcentaje de grasa, en cuanto
a las cosas básicas que se dan en cuanto a la parte mineral, de huesos, en cuanto a la masa muscular, pero puedo darles un poco más, ¿verdad? Como el ángulo de fase y el líquido intra y extracelular, y poder dar esa información a la empresa. Eso al final me va a generar más ingresos, que eso es lo que estamos buscando, y de una forma fácil y confiable. Y eso hace que estos negocios, estas alianzas se fortalezcan. Yo creo que son muchas cosas realmente que derivan de un producto de este tipo, que creo que nos pueden ayudar a hacer nuestros negocios más rentables. Tal vez eso es mi aporte en cuanto a lo que es la parte ya de negocio y de yo como gerente, ¿verdad? De una cadena de gimnasios. Extraordinario, Carlos. Muchas gracias a los tres. Yo quisiera de pronto, no sé si el doctor Sixtos nos quiere hacer algún comentario alrededor de lo que venimos conversando. Doctor Sixtos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues antes que nada, pues agradeciendo la invitación y sumándome a esta grata charla y con expertos y con gente que se ha involucrado y que sobre todo se interesa en esos procesos de innovación. Realmente, pues ahora con la tecnología que dio un salto enorme con esta pandemia, pues nos adelantó de manera súbita y rápida y necesaria, pues bueno, básicamente muchos proyectos. Hoy es rápida y sobre todo para nosotros, pues la portabilidad. Y hablando de la portabilidad con confiabilidad y certeza en los datos, pues el sistema nos proporciona esos tres pilares que al final de cuentas nos van sumando para poder nosotros también ocuparnos en tiempos cortos, tener un diagnóstico oportuno y que finalmente no nada más es un valor, o sea, tiene valores multimodales y con los que podemos estar jugando. Agua intracelular, agua extracelular, agua con grasa, agua sin grasa, porcentaje muscular, y todo esto pues se va sumando para hacer, a veces les comento a algunos colegas o algunos alumnos que tengo la oportunidad de dar clases en la especialidad de medicina del deporte, pues les digo, tenemos ya la evidencia para poder sacar una radiografía fiel del metabolismo o del paciente que tenemos enfrente. Y entre más datos, pues nuestros procesos son más objetivos y son más reales y además nos retroalimentan de manera más seguida. No es lo mismo estar haciendo un DEXA a lo mejor cada 8 días por lo menos, porque pues a lo mejor nos implica tiempo y espacio y equipo. En este caso nosotros hemos tenido la experiencia incluso en procesos de fútbol de playa, que son procesos que están expuestos a un clima calor. Se nos fue la señal del doctor. Doctor Sixtos. Así fue. Se nos fue el doctor Sixtos. Muy bien, el doctor Sixtos parece que se nos fue. Esperemos que se reconecte y que nos termine de contar la experiencia con el equipo de... Doctor, nos quedamos en el fútbol playa porque se le fue la señal. Doctor. Bueno, mientras que el doctor se reconecta, hagamos algo y es, teníamos también preparado para hoy contarles rápidamente cuál es un ejemplo de lo que ustedes hacen en cada uno de sus instituciones con el BIODI. Entonces, quisiera que de pronto Anabela nos contara si tienes algún caso para compartir. Adelante, Anabel. El micrófono, Anabela, lo tienes apagado. Disculpen, se me había olvidado. Esto, como no estoy conectada en la computadora, no puedo compartir el documento. Era un caso de un paciente donde tuvo fluctuación en grasa, en masa muscular. Y donde yo miro a ver si lo puedo presentar. Déjame un segundo, yo lo bajo, que yo lo tengo acá. Yo le envié dos, ¿Cuál es el último? Sí, el último está bastante explicado, en verdad me gusta el último.
porque ahí yo lo segmenté. Listo, entonces déjate, vamos a revisarlo y lo ponemos rápidamente para que... dame 5 segundos que no lo encuentro. Sí. Amigo Gildardo, retomo rápido, ¿me escuchan? Sí, en lo que por buscas favor, tu archivo. mientras que yo hablo aquí, dale. Adelante, doctor, termine la idea mientras que yo subo el caso de Anabel. Claro, les comentaba que en el fútbol de playa podemos hacer mediciones diarias y podemos ir viendo la evolución de los procesos de entrenamiento y correlacionarlos con el proceso de hidratación. Y sí hemos visto que ese ángulo de fase, cuando empieza a ir en picada, puede estar en relación con un proceso patológico que se está presentando. Realmente es una herramienta fácil, noble y sobre todo certera, que nos hace... que nos da datos que incluso pues nos ayudan a hacer la prevención de lesiones y recuperar pues básicamente ese proceso de hidratación que sufren los jugadores de playa por el clima en el que se desarrolla dicho deporte. Pues básicamente era lo que quería compartir y cerrar la idea que quedó ahí pendiente por la conexión. Muchas gracias, doctor. Esta vaina, déjeme en 5 segundos que es que estoy tratando de encontrar dónde quedó, pero parece ser que... Se llama bioimpedancia, se lo envié en el WhatsApp. Bioimpedancia, caso de Anabel Ávila, se llama así. Está en formato de PDF. dame un segundito. Ay, por Dios, pero tan raro, no me está dejando abrirlo. Espérate un momento, se lo mando a... Pero es que no me está dejando, no me deja abrirlo y no sé por qué. Ok. Bueno, de repente yo lo puedo abrir acá y bueno, yo lo veo y lo explico, será, porque creo que es una opción. Sigue haciéndolo, por favor, para adelantar mientras que yo resuelvo aquí el asunto. O si lo mandas por el grupo y alguno de nosotros lo intenta mientras vas hablando también. Listo, date, ya te lo envío por si de pronto tú lo puedes hacer allá más fácil. Adelante, Anabel, empieza a conversar del caso mientras que logramos bueno, abrir. Ok, está bien. Pues sí, este era un paciente que tenía el objetivo de perder grasa corporal. Yo tengo el documento segmentado, o sea, tengo el peso total del cliente, tengo su peso en masa muscular esquelética, la grasa, masa grasa bruta en kilogramos, masa seca sin grasa en kilogramos y el agua total en litros, que bueno, da el total, ¿no? Y de esta manera el cliente... Hubo un mes, porque yo lo atendí por, ¿cuántos meses? 1, 2, 3, por 4 meses yo lo atendí. Y bueno, el objetivo era bajarlo. Hubo un mes donde él había subido de peso, entonces llegó desanimado. Ese fue del penúltimo mes al último, ¿no? Esa evaluación. Él llegó desanimado porque había subido y él no quería subir. Y cuando yo fui a ver la evaluación, ajá, listo, la función de compartir. Este mismo, ajá. Cuando en la fecha que sale del 31 de marzo del 2021 al 2 de junio, creo que es, junio del 2021. O sea, los dos últimos puntitos, ese es el que estoy explicando, donde él en peso total, él tuvo un aumento que no fue tan elevado, pero sí hubo un aumento y ese no era su objetivo, ¿no? Entonces podemos ver en los demás valores que él no aumentó en grasa, él estaba desanimado y pensó que era grasa y si vemos el valor en grasa, que es la gráfica amarilla, masa grasa bruta, de 17 kilogramos de grasa él había bajado a 15 kilogramos de grasa, o sea que a pesar de que él había subido, su peso no estaba vinculado a su grasa. Estaba vinculado más que todo en la masa muscular esquelética, que es la gráfica morada. Él aumentó la masa muscular de 32.19 a 34.34 y hasta la masa seca, que son las proteínas y minerales, había aumentado, decimales, pero había aumentado, y la hidratación también. Entonces, sí aumentó el peso, pero no tuvo que ver en grasa, y eso es una de las
esto es como la magia de la bioimpedancia, porque hace que el cliente sepa que no siempre aumentar tiene que ver con grasa y no siempre bajar tiene que ver con grasa, porque a veces llegan contentos, ¡ay, perdí peso! Y no es el caso que tengo actualmente, pero sí he tenido casos que vienen con menos peso y no necesariamente han perdido grasa. Entonces, otra cosa que también quería explicar en esto es que el peso total que uno le toma al cliente, como lo comenté, pues lo ideal es que sea un peso bastante exacto, con ropa liviana y todo. Básicamente el peso total es la masa seca más la grasa en kilogramos más el agua total del cliente. Entonces, estos se dividen, por ejemplo, la masa muscular esquelética es la suma entre la masa seca y el agua extracelular del cliente, del cliente que uno está atendiendo. La grasa esa sí es un solo valor. La masa seca son los minerales más la proteína. Los minerales vienen representando como la masa esquelética, esa parte mineral, y las proteínas vienen representando las reservas o la masa muscular. Y en el agua total vemos el agua extracelular y el agua intracelular, donde uno puede determinar si el paciente está reteniendo líquidos o si he tenido casos también donde su consumo de sodio es tan bajo que en la gráfica se ubica en el rango de la izquierda. Bueno, que ahorita mismo no tengo la imagen, pero para los que utilizan la Biodi, saben que ese cuadrante se llama equilibrio de agua. Entonces hay dos cuadrantes rojos a la derecha, que es cuando la persona retiene líquidos, y a la izquierda es cuando su consumo de sodio es tan bajo que entonces está inclinado hacia el otro extremo. Yo siempre le digo a los clientes, a los pacientes, ustedes tienen que tener un consumo equilibrado de sodio, ni tan exagerado para evitar una inflamación, una hinchazón, pues, ni tan bajo tampoco para evitar un mareo, una debilidad, ese tipo de cosas que suelen pasar cuando el sodio corporal baja. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería explicar, y este es el caso que me gustó, porque al final el cliente sí logró su objetivo. Él tuvo una variación en el peso, pero él logró su objetivo al final. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Anabela, muy bien, muy explicativo, y efectivamente esa es una de las magias de la bioimpedancia. Doctor Alejandro, ¿por qué no nos cuenta en su caso cuál fue o cuál es el caso que nos quiere compartir? Realmente yo más que caso quisiera contarles un poco es en esos tres aspectos finales que yo hablaba del uso dentro de nuestra institución, ¿cierto? Desde el punto de vista de riesgo cardiovascular o de riesgo, utilizar la impedanciometría como un instrumento complementario, así como hablaba en algún momento Carlos, relacionado con el proceso de cuando estamos ofreciéndole a una empresa algo, pues hoy nosotros hemos implementado la bioimpedancia dentro de un indicador propio. Y para el que quiera después entrar y ver, tenemos un indicador de bienestar que llamamos Miedad Bodytech, pero es un indicador que dentro de los 6 elementos que lo constituyen, uno es la bioimpedancia. Y es el análisis de cómo está la composición corporal, ¿sí? Para poder determinar el riesgo. Digamos que es una tabla básica, no quisiera mostrarla, pero simplemente es el cruce entre el índice de masa corporal, el porcentaje graso del porcentaje muscular. Y dentro de la atención médica se agrega además el perímetro abdominal, entendiendo que obviamente es un factor de riesgo. Entonces hacemos un cruce de la bioimpedancia, ¿cierto? Con unas medidas ya propias, pero nos ayuda realmente a que sea objetivo y sea cuantificable y tenga el feedback el afiliado al frente para identificar su riesgo. Desde el punto de vista del control de los objetivos es lo que acabo de decir Anabel, y creo que no hay que profundizar mucho, simplemente es poderle mostrar a la persona para que no esté traumatizada, angustiada con simplemente el peso corporal, es que se ha implementado dentro de nuestro proceso de atención, que cuando establecemos unas metas, las establecemos con base en la impedanciometría, ¿sí? Entonces no le decimos al señor, usted tiene que bajar simplemente 10 kilos, porque la persona se va con ese concepto entre los 10 kilos, y acá este caballero, este caso que mostraba Anabel, pues subió 900 gramos, y él estresado, pero cuando vamos a la realidad, pues había perdido, era más kilos de grasa. Entonces, construimos las metas desde ahí para el cumplimiento de los objetivos.
Y desde el punto de vista de salud, pues lo utilizamos al contrario, y es poderle mostrar a la persona que algunos de los hábitos que ellos implementan, pues puede ser que no sean tan saludables, y que podemos es, a través de la bioimpedancia, tener unos recursos tangibles de realmente un comportamiento que está, digamos que implementando. Y aquí estoy hablando desde la suplementación, desde el ayuno intermitente, desde el manejo de la deshidratación y todo lo que ustedes quieran pensar. Muchas gracias. Gracias, mi querido Alejandro. Antes de darle la palabra a Carlos, para que vamos cerrando el webinar, que ya son las 6:53 y tratamos de ser muy juiciosos con los tiempos. Una de las cosas que hemos venido hablando, por ejemplo, entre la diferencia entre cuando hacemos antropometría y cuando hacemos bioimpedancia. Eso que acaba de mostrar Anabel y que acaba de recalcar el doctor Alejandro, pues efectivamente no lo podemos tener simplemente con antropometría, porque por antropometría solamente calculamos la masa grasa y la masa libre de grasa. Y en ese orden de ideas, cuando el paciente llega a consulta, pues tenemos la posibilidad de volver a calcular la grasa, pero no sabemos si ha perdido músculo o perdió agua o cuál componente perdió. Esa es una de las magias de la bioimpedancia y sobre todo que nos demoramos 15 segundos en hacerlo. Reiterar también una cosa que es muy importante, que creo que vale la pena decir a todos, es recordarle la importancia de la técnica correcta y de tomar el peso y la estatura. Es decir, de nada vale tener un equipo de bioimpedancia que saca una cantidad de datos, 70 datos en salud, si lo que hacemos es preguntarle al paciente el peso y la estatura y la adivinamos, porque entonces estamos partiendo de lo que el paciente cree que tiene y no de su realidad. Entonces también implementar protocolos de toma de peso y estatura, es decir, que sí tenemos que recurrir a parte de la antropometría para poder que la bioimpedancia sea más exacta. Carlos, ¿por qué no nos cuentas si tienes algo que compartir con un paciente o algo, un caso que nos quieras contar? Sí. Bueno, yo bueno, te envié un caso, básicamente porque quería, para las personas que están viéndonos y no saben cómo se ve, digamos, los resultados en el Biodin Manager, para que se viera, y les iba a contar sobre dónde y cómo se podría aplicar también el Biodin. Este caso, que no sé si lo tenés por ahí, que es de una chica, ella... Dale, tranquilo, sigue hablando. Okay, que voy por ahí. Ahora en los gimnasios se dan, como toda la vida, se da mucho toda la parte del deporte de fitness. Ya no es tanto como en los años 80, ¿verdad? Que estaba en los años de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Ahora se da mucho, y aunque todavía en los gimnasios los chicos y chicas quieren ser fisiculturistas, pero se da más otra línea que se da ahora, que es la línea de bikini, la línea ¿cómo se llama? El Men Physique, y todo eso, que son unas líneas un poco más estéticas, ¿verdad? Que se dan y que al menos aquí en Costa Rica tiene bastante auge. Con esta chica que participa y es profesional en la línea de bikini, se da algo interesante y que practican todos los deportistas de esas categorías, y es que llegan a tener un grado de deshidratación en las últimas 3 semanas que yo creo que, vamos a ver, ninguna persona, digamos, de salud podría hacer, ¿verdad? Y que ellos pues llegan a un límite, y aquí tal vez el doctor me corrige si es cierto a mi percepción como entrenador, ¿verdad? Y en esas últimas 2 semanas, cuando comienzan esa fase de deshidratación, que con todo respeto creo que no es muy sano, ¿verdad? Porque se puede ver cómo el ángulo de fase comienza a bajar un poco debido a esa deshidratación, ¿verdad? Lo que hace que pues, la membrana y las células se vean un poquito comprometidas, ¿verdad? Ahora, pues yo no le voy a decir a esta chica, mira, no puedes participar en eso, porque básicamente se va y deja de pagarme lo que me está pagando como entrenador personal, o se va del club donde otra persona quiera entrenarla. Lo que yo sí puedo hacer es tener estos datos, ¿verdad? Leerlos, ir viendo y pues obviamente llamar la atención junto con su entrenador especialista en ese deporte y decirle, mira, estamos en un riesgo,
¿verdad? Estamos bajando mucho, el líquido extracelular, intracelular se está viendo modificado realmente de una forma que no es adecuada como para que ellos, como les dije ahora, nosotros damos la información como evaluadores y ellos hacen las correcciones en la dieta y en el tipo de entrenamiento. Está claro que si hay modificaciones en el líquido intra y extracelular, pues no va a tener tanta energía, como lo dijo también el doctor Sisto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esos últimos entrenamientos en esa fase que es tan crítica. Eso es en uno de los casos que yo creo que podríamos verlo. Otra cosa, cuando termina la competición, y de hecho se hacen evaluaciones todos los días en las últimas 2 semanas, bajo las mismas condiciones, para ir viendo cómo se va modificando esto. Porque además del ángulo de fase y el líquido intra y extracelular, también tenemos que ir viendo cómo la grasa sigue bajando, cómo el músculo se mantiene para que llegue a punto a nivel estético, ¿verdad? Entonces eso es una línea que se da también en lo que es la parte de fitness y en nuestros clubes. Y lo más importante rápidamente es cómo esta persona va, después de la competición, se vuelve a poner a punto a sus rangos normales, ¿verdad? Digo rangos normales, 6 semanas, 4 semanas antes, cómo estaba de la competición y luego evaluarla. Esta evaluación que están viendo acá se hizo 4 semanas después de la competición como tal, del día pico, digámoslo así, el día de competencia, y podemos ver que ya están todos los rangos normales, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo de fase está en 8.2, que es muy bueno, pero en su momento, el día de competición estaba por lo menos 0.6 abajo. Entonces, yo puedo en este momento decirle a ella, mira, ya vos estás con tu líquido intraextracelular ya equilibrado, tu ángulo de fase está en lo normal y pues pueden ver aquí la Diana, que es una chica tremendamente saludable, ¿verdad? En todos los aspectos. Pero bueno, eso era algo que les quería compartir para los entrenadores que estén viéndonos, de cómo se puede aplicar también el BODi en esa rama, en ese deporte. Bueno, para ir cerrando el webinar, yo quisiera como hacer un cierre frente a algo que ha sido transversal en todo el webinar y es la importancia que tiene un indicador que no depende de los algoritmos de peso y agua, que eso es fundamental, es decir, que no es manipulable por nadie porque toma directamente de la célula. Este equipo lo toma en 44 nanosegundos, es decir, que lo toma directamente a partir de la medición de la corriente. Y es que es el ángulo de fase y el ángulo de fase hoy en alguna literatura que está reciente habla de que es indicador de el alto rendimiento. Recuerden que en Francia fue de 9,5. Recuerden que en estos días le tomé tuvimos la posibilidad de evaluar a las niñas de fútbol que quedaron de segundas en el suramericano que hubo por allá en el sur de nuestro continente, y el ángulo de fase en promedio estaba en 9 de mujeres. Recuerden que lo normal, según parámetros internacionales, de 6 a 6,5, y los de los futbolistas que ganaron el último mundial fue 9,5 en promedio. Es decir, que ahí hay un ejercicio muy importante y es que ese es un indicador que no te lo va a arrojar sino la bioimpedancia. Y la bioimpedancia, que entre más corriente mandemos, pues va a ser más confiable y más exacta que cualquier otra. Recordar también que es mejor no decirle a los clientes que estamos determinando grasa visceral, porque eso es un error. Nosotros no sacamos grasa visceral. Es un triple cálculo que se hace, lo que podrías generar un error a veces en la interpretación. Como ya son las 7, les voy a dar la palabra para que nos despidamos. Si hay alguna pregunta, tanto en los chats, aquí en el chat no tengo ninguna, pero si hay alguna en Facebook, se las voy a hacer llegar para que las respondamos por los canales respectivos. Así que no queda más que agradecerles a los 3 por este espacio hoy viernes, antes de entrar a Semana Santa. Agradecerle también a la gente que, a pesar de que estamos en el puente más largo del año, pues se ha conectado y sigue estando con nosotros. Y bueno, para mí siempre es un honor encontrarme con personas nuevas, conocer gente nueva, y a toda la disposición de apoyarnos entre todos para que siga creciendo
este ejercicio de entender que la bioimpedancia llegó para quedarse y que debería de ser una herramienta útil en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cualquier tipo de persona, y ojalá fueran todas las edades. Así que te doy la palabra, Carlos, para que te despidas de nuestra gente. Después se la doy a Anabela y por último al doctor Alejandro. Bueno, no, más bien agradecerle a Minogran Academy, ¿verdad? Donde, por cierto, hay muy buena información, ¿verdad? En el Instagram y en el canal de YouTube. Y agradecerle también a Alejandro, a la doctora también, a don Sixto. Y muchas gracias y esperamos vernos pronto. Así será, mi querido Alejandro. Te seguiremos invitando. Anabela. Gracias, de verdad que estoy encantada con todas las exposiciones. De cada uno aprende, y lo del ángulo de fase, todo eso, la retención de líquidos, de verdad que esto ha sido muy enriquecedor este webinar, así que también los espero para cualquier otra exposición que haya, estoy a sus órdenes. Gracias. A ustedes. Doctor Alejandro. Pues, Gildardo, primero a ti muchas gracias por la invitación y por liderar todos estos espacios. Obviamente que a Biodio o a su academia de aprendizaje y de conocimiento. Un placer haber compartido el día de hoy con Carlos, con Anabel y con todas las personas que nos acompañaron. Yo creo que las preguntas, las inquietudes y todo lo que salga aquí en adelante pues va a ser de crecimiento para todos. Entonces, pues estamos dispuestos para colaborarnos. Muchas gracias de verdad. Ok, a todos ustedes, doctor Luis, Alfredo, un abrazo especial a todos ustedes. Nos volvemos a ver en un mes en nuestro próximo webinar, jueves 6 de la tarde. Un abrazo para todos. Feliz Semana Santa. Cuídense mucho. Bueno, chao.